Y ahora vamos a hablar del Tribunal Constitucional, que tiene una sesión realmente trascendente el día de hoy. Está con nosotros Joseph Campos y Dilmar Villena, ambos son constitucionalistas. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias, Nicolás, gracias, Manuel. Yo tengo una primera pregunta que planteamos desde esta mañana con Manuel, porque son dos temas, ¿no es cierto? Uno, si se admite o no, digamos, el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Ceballos como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, y si se admite o no la contienda de competencia planteada por Pedro Laechea. Entonces, comencemos por esto segundo, porque Pedro Laechea ha planteado esa contienda de competencia como presidente del Congreso, que se supone que está disuelto. Entonces, si el tribunal admitiera, el solo admitirla, es un reconocimiento de que el Congreso sigue existiendo, ¿o no? Pregunto yo. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Manuel. Buenos días. Bueno, en este caso suele serse de esos casos difíciles en donde se mezcla un poco el fondo del asunto con el tema de la procedencia, ¿no? Y en específico, no necesariamente que el tema que admita el trámite y declare procedencia esté admitiendo de que que coincidan con la posición de que el Congreso no está disuelto o está incorrectamente disuelto, ¿no? En este caso es determinar en primer lugar temas formales, ¿no? Por ejemplo, está un poco el problema de que la demanda debió ser acompañada por la firma de un procurador, en este caso no se dio, y ya ir al poco el tema de fondo, si es determinar si efectivamente el presidente, o sea, el presidente de la Comisión Permanente, en este caso Pedro Laechea, tenía la competencia para poder demandar. Pero usted qué dice, que no tenía la competencia, o sea, no solo porque no iba acompañada de un procurador, de la firma del procurador, sino... El Código Procesal en este caso establece que cuando es un órgano colegiado requiere un acuerdo del Pleno, en este caso el Pleno del Congreso. Y él, en este caso, como que se arrojó la decisión del acuerdo del Pleno para él poder demandar a nombre del Pleno, el cual en este caso no hay Pleno porque está disuelto. Yo discrepo fraternalmente con nuestro amigo Villena, porque yo creo que hay un tema central que hay que rescatar, que lo que se está estableciendo el día de hoy es el tema de la controversia. Y lo que ha provocado la situación actual del Congreso es precisamente el acto que reclama. Entonces, sobre la base de eso, yo creo que sería ilógico que no le permitan discutirlo, porque claro, sobre la base de eso yo hago un acto o una circunstancia que provoca cualquier interpretación, lo pongo en la situación que está y por un formalismo yo no puedo permitirle discutir. Eso sería absurdo. Entonces, yo sí creo que además la Constitución utiliza un verbo, que es disolución, disolver, no extinguir. Con lo cual, la figura del Congreso de la República se mantiene, ¿no? Solamente que funciona a través de la Comisión Permanente. Pero el concepto de admisión responde a criterios de formalismo. O sea, por eso yo admito si cumple determinados requisitos. Y hay algunos requisitos, como ustedes los abogados dicen, sine qua non para aceptar o no. Por eso la pregunta es, el requisito de que represente a un poder del Estado, que es el llamado a establecer demandas de competencia cuando siente que ha sido vulnerada esa competencia, ¿se cumple o no? Yo creo que se cumple la afectación de un derecho donde si yo propongo precisamente esa forma, provoco indefensión. O sea, yo sí creo que eventualmente el recurrir falsamente a una configuración legal del acceso a la justicia, finalmente establezco una situación de indefensión. Porque existe supremacía de otros derechos, que en este caso sería el asunto de la a la tutela, al derecho al acceso a la tutela, porque además, como insisto, lo que se discute es el acto que provoca la situación actual del Claro, pero el problema es que ¿qué es lo que está discutiendo el Tribunal Constitucional en este punto? Un planteamiento hecho por el ciudadano Pedro Laechea, yo creo que no, o por el presidente del Congreso de la República. Es que él se mantiene como presidente si se del Congreso. admite esto como presidente del Congreso, entonces, insisto, la sola admisión es el reconocimiento que el Congreso sigue funcionando. No, que hay una controversia. Solamente que hay una controversia, porque él sigue siendo presidente del Congreso. ¿Qué dice, doctor Villena? Bueno, sobre este caso creo que si es que no se permite discutir la procedencia en este caso, eso no impide que el próximo pleno sí pueda llevar la controversia, ¿no? Que los organismos internacionales hayan dicho que el Tribunal Constitucional sea quien resuelva, no implica que necesariamente resuelva ahora, sino que puede hacerlo con el nuevo pleno, porque incluso ya el proceso electoral en marcha ya es irreversible, entonces el nuevo pleno podría tomar un acuerdo para que
esto sí pueda ser llevado al Y tribunal. sobre el otro tema, el tema de Pedro Laechea, porque al final terminamos en la misma controversia, ¿no es cierto? O sea, No, perdón, de yo Gonzalo creo Ortiz de que Ceballos. dejar la discusión al próximo pleno Exitosa. genera un problema más grave todavía, porque los que sufren el problema, Claro. no, pues el que tiene problema, es más, tendría que admitírsele, así hubiera sido consecuencia de la solución que no haya ni comisión permanente. Así ni siquiera hubiera habido comisión permanente, no hubiera sobrevivido, ¿no? Que imaginemos que el modelo arroje esa consecuencia, sería absurdo no permitirle discutir, porque él está en todo el derecho de creerse presidente del Congreso cuando desconoce el acto que provoca la Ahora, disolución. este tema que... Y además, igual- perdón, ¿Cómo no? él es presidente de la comisión permanente no porque lo hayan elegido en la comisión permanente. No, él es presidente de la comisión permanente porque es presidente del Congreso. Y si estuviéramos en la lógica de que el Congreso fue disuelto y ya no existe Congreso, ¿qué son estos miembros de la comisión permanente? Comisionistas. No es, pues no existe esa categoría. Siguen Miembros de la siendo comisión permanente y son congresistas. Ahora, pero digamos, merecería de parte del Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre esta parte, es decir, mirando a futuro, teniendo en cuenta que la disolución del Congreso es una prerrogativa constitucional del presidente de la República y habiendo generado una controversia para demanda competencial hay este tipo de controversia, es menester señalar que a partir de ahora el señor presidente del Congreso de la República, en condición de disuelto, asume la presidencia de la Comisión Permanente como presidente del Congreso y está facultado para establecer una demanda competencial. ¿Necesitaríamos eso para no seguir con estas interpretaciones mañana más tarde? Yo creo que la controversia está establecida porque hay alguien que dice que sí está bien cerrado y alguien dice que no está bien cerrado. Entonces, ellos tienen la posibilidad de ir ante lo que representa la institucionalidad democrática y decir, ¿está bien o está mal cerrado? El presidente del Congreso no es que se convierta en presidente de la Comisión Permanente a partir de la disolución, siempre lo es. Sí, Siempre. pero no es el mismo escenario. No, pero es ya que- está disuelto el Congreso y además la norma Pero no dice está extinguido. yo sé, pero está claramente establecida además qué funciones asume la Ahora- Comisión Permanente cuando está disuelto el Congreso, pero que no son las mismas cuando el Congreso está Cuando no hay funcionando. controversias sobre el cierre del Congreso. Cuando no hay controversias sobre el cierre del Congreso. Lo que no se puede permitir es entender que no le puedes permitir discutir. Es como si yo algún día me Sí, voy, eso- alguien eso se entiendo. mete, Eso- Claro, se me pero- mete a pero- una casa, a mi casa, y yo voy al juez y me dice no, porque ya no está en tu poder. Sí, sí, sí. Y encima Porque me tú pidan, no la, estás ahí. me pidan la ingenuidad de demandar como expropietario. Es absurdo. Sí, Eso pero es la comparación es bien forzada. no es Porque ninguna no manera forzada, no porque es- se le está pidiendo que él diga que no es de lo que él se cree que es. O sea, ¿sabes que tú no eres presidente del Congreso? No puedes hablar como presidente del Congreso. El señor puede creer que es el presidente del Congreso. En primer lugar, porque el Congreso no se disuelve. Bueno, entonces pero en segundo presenta el recurso como él, no como presidente del Congreso, para lo cual sí requiere una serie de procedimientos, no solo la participación la del procurador. circunstancia lo ha llevado- y el otro tema, el de Gonzalo Ortiz de Ceballos, porque ahí también se dice que no se ha cumplido la formalidad. Es decir, él le dice, Exitosa. regístrenme como nuevo miembro, juramentenme. Y le están diciendo, oiga, la votación no ha terminado. ¿Es verdad que la votación no ha terminado? Quedan unos recursos pendientes de resolver en este caso para que se pueda tener, digamos, una decisión firme respecto de su nombramiento. Y de acuerdo a eso se pueda proceder con el procedimiento para que asuma como magistrado, pero en este caso está inconcluso. Yo también coincido con eso. Además, lo relevante es que todo este conflicto comienza precisamente a partir de haber llevado contra viento y marea un procedimiento que era razonable eventualmente suspenderlo, pero más allá de eso, efectivamente, ahí no se acababa el procedimiento y ahí sí, por ejemplo, el próximo pleno podría terminarlo, reconsiderar la decisión y por último acabar este tema, porque eso es lo que pasa, no es que todo volvió a cero, sino que se suspende durante estos 4 meses una suspensión que en realidad no es de la menor importancia. Cuando la OEA, la Comisión de Venecia, exhorta a una decisión por parte del tribunal, es que no es normal que exista este estado de excepción que se ha formado con el cierre del Congreso. No es inusual. Por Es inusual. hay concentración de poder. Este Ejecutivo va a legislar sin control. Entonces, como eso ocurre, ¿no? La única circunstancia para tolerar eso es un Estado constitucional. Es que esto se determine que fue bien hecho o mal hecho. Y como les digo, ese recurrir a una formalidad para efecto de no permitirle la discusión, sería una cobardía institucional del pero Tribunal usted dice, en Constitucional. el tema de la juramentación, en realidad no ha terminado la No, sí, votación sí. y por lo tanto es improcedente el reclamo del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos. Pero lo que sí le resulta
procedente es el reclamo de Pedro Laichea Admisible, como por lo presidente menos, del Congreso. Admisible que se discute. Admisible para debate y además de qué pasa con el debate, ¿no? Y pensemos que de verdad lo que ya se está viendo es que ha habido 1 o 2 magistrados que pareciera que le quema el Ahora, tema, yo ¿no? quisiera hablar sobre los efectos de la decisión en el tema de fondo. ¿Qué pasa si el tribunal, admitido el asunto de la demanda competencial, define que lo que se ha hecho no es constitucional? ¿Qué efectos tendría eso? Bueno, en este caso el Tribunal Constitucional maneja en temas competenciales, procesos difíciles, ¿no? Competenciales o incluso de inconstitucionalidad, el principio de previsión de consecuencias, ¿no? Que el tribunal tiene que medir cuáles serían las consecuencias de una decisión, en este caso cuáles serían las consecuencias políticas o sociales de que declare nulo la disolución o de que declare nulo el proceso electoral en curso, ¿no? Lo cual en verdad es complicado. Claro, y lo pero más ¿puede ocurrir o no? Podría ocurrir, pero me parecería que si es que decide sobre el fondo, no creo que termine declarando nulo el proceso y tampoco y también la disolución, ¿no? A lo mucho si es que coinciden con la posición de que fue mal disuelto el Congreso, a lo que podría servir tal vez Ahora, es responsabilidad pero- posterior. Y si decide, ok, sin que tenga el efecto respecto a la disolución y sin que tenga efecto respecto de el proceso electoral, ¿alguna implicancia de haber quebrado la Constitución, de haber infraccionado la Constitución como responsabilidad para el señor Vizcarra? En el próximo Congreso puede abrirse un proceso de infracción constitucional contra él, Claro, que podría derivar incluso a un tema de vacancia o no. En este caso, el Tribunal Constitucional determinaría que que fue más allá de su competencia y efectivamente hubo una infracción a la Constitución, por lo que el próximo pleno, de acuerdo a eso, podría determinar responsabilidades. Esta comisión permanente no. El próximo pleno. Ok. Ahora, dejémonos de hipocresías, porque acá hay una tremenda batalla política en la cual está en juego cómo se manejan todos los procesos de anticorrupción y un debate clave es el de las prisiones preventivas, comenzando por el de Keiko, que se pretende creer precedente. Entonces, eso es lo que les interesa. Todo lo demás estamos discutiendo acá, digamos, pero hay un asunto de fondo, que son los intereses de los políticos. O sea, lo que quieren es cambiar a un miembro del Tribunal Constitucional porque eso cambia la correlación de fuerza. ¡Punto! Eso es lo que les interesa más que cualquier cosa. No importa si se queda, se va a pregunto, Vizcarra. Nicolás, y con cargo a que a mí no se me hace problema esta composición. Pero también corresponde que se renueve cuando corresponde. O sea, también el problema que tiene este tribunal al momento de abordar este tema tan sensible es que tiene un problema de legitimidad precisamente en el mandato vencido. Entonces, más allá de que estemos o no de acuerdo con los problemas que supone una renovación abrupta, desordenada, sin transparencia, también seamos claros de que este tribunal tiene que también... Pero por supuesto tiene sus plazos vencidos hace rato, Por pero supuesto, también es cierto tampoco no que es los cuestionar de que por qué se procedimientos... convoca a la es decir, renovación, ¿no? venimos del antecedente de cómo era que se le llamaba la repartija. Sí, ¿no es claro. cierto? O sea, los procedimientos que se han utilizado para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional se han prestado para que esto sea una componenda política, donde la Totalmente de acuerdo. composición no tiene que ver con el interés del ciudadano, sino con los intereses de los partidos que tienen problemas, y ahora más que nunca. Y este procedimiento para mí fue de verdad malo. Yo fui candidato, me invitaron, después de la repartija, me invitaron a ser uno de los 9. Y hubo tachas. Bueno, como todo, las tachas intensas, de todo, pero había tachas y una participación ciudadana para efectos de un control de los candidatos. Eso ni siquiera ocurrió. Bueno, a mí sí me interesaría que me responda la pregunta sobre el asunto de efectos de la decisión del Tribunal Ya, Constitucional. yo En el escenario de que defina que el presidente no observó la Constitución. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el amigo Villena, en el sentido de que existe una forma de abordar los problemas desde una lectura consecuencialista, ¿no? Entonces, hay lo que se llama las sentencias prospectivas que hacia adelante establece. Pero eso siempre es una ponderación que ha de establecer el tribunal. Puede ser efectivamente que hoy establezca una decisión, y yo la veo muy complicada por la correlación interna que existe dentro del propio tribunal, Sí, claro. ¿no? Pero ciertamente lo que podría alegarse respecto a la responsabilidad ulterior del presidente, para efecto de tener claro, es que él también ha tenido en el propio tribunal, porque acá lo que no se dice es que este problema también comienza con el tribunal. Cuando saca una sentencia que ha sido vencida jurídica, esa es la derrota jurídica del Ejecutivo, de haber tenido ellos interpretaban que la sentencia del Tribunal Constitucional permitía una cuestión de confianza para todos. Eso ya ha sido derrotado. Y eso es lo que permite ahorita en este momento entender que el tribunal está llamado porque hasta el presidente podría alegar
que él tenía una sentencia del tribunal que le permitía hacer lo que finalmente hizo. Pero lo que hay que rescatar es que estos abogados que salían diciendo, sí, que la cuestión de confianza permite todo, han sido los grandes derrotados en este momento, porque ya la Comisión de Venganza ha dicho, oye, ¿sabes qué? No es para todo, pues. O sea, eso podría derivar en una concentración de poder Sí, pero- inaceptable, ¿no? Bueno, si tenemos que terminar, les agradecemos a nuestros invitados por estar con nosotros. Vamos a estar